No, sí, cuando le dicen a uno en una tertulia como esta, tan extraña, porque yo creo que la gente se da cuenta que es muy rara, que uno debe empezar, se supone que uno asume una responsabilidad. Bueno, ¿cómo lanzo la bola y que empiece a jugar? Pero la responsabilidad del pitcher. No, ya yo he empezado a recordar cómo eran las mejengas en la escuela de Guatemala. El maestro de educación física, todo lo que hacía la mayor parte del tiempo era reunirnos en el centro de la Plaza Iglesias, dividirnos en dos grupos iguales, nos ponía 12 de un lado, 12 de otro, más o menos. Y tiraba una bola en el centro. Y entonces ahora pateaba la bola bien alto, echaba a correr y se perdía. Se iba a hablar con la maestra guapa. Y nosotros empezábamos a sudar la bola. Y entonces eso era el fútbol que nosotros conocíamos. Entonces estaba viendo por ahí unas tomas que le hicieron en la niñez a Messi. Se ve que ya era tan genial que todo el mundo lo estaba, todo el mundo no, en la familia le hacían películas a granel. Y hay unas por ahí, unos goles que son ya a los 7 añitos, 8, una genialidad. Es que, claro, con semejante maestro de educación física que tenía yo, ¿cómo podía ser yo tan bueno como Messi? A pesar de que, digo, pienso, tal vez tenía fibra, yo no sé. Pero comparando con ese profesor de educación física que salía en carrera, estábamos allá por el año 63-64 en un aula del Vargas Calvo, recibiendo una clase de estudios sociales. Estaba nuestra querida profesora Marielo Rojas, una maravillosa profesora de historia. Y en eso se viene un temblor bravísimo, ¿verdad? Y empieza la señora a decir, calma, calma, manténganse sentados. Y ella se iba moviendo hacia la puerta, cálmense. Y cuando ella llega a la puerta, grita, ahora sí pueden correr. Eso me acordé yo de don Mario Fernández Alfaro. Algo parecidísimo. Estaba en la pizarra, ¿verdad? Y todo lleno de tiza por todos lados. Y se viene un leñazo. Y todo el mundo arranca y dice, quietos, todos quietos. Y se va caminando a la puerta y dice, ¡hasta luego! Y sale corriendo y todo el mundo otra vez disparado. Pues eso de los temblores, a mí me pasó una, yo era decano del sistema de estudios de posgrado en la universidad y me matriculé en un curso que daba un profesor chileno sobre, ¿cómo se llama? Aquel filósofo argentino, Bunge. Bunge. Sí. Oscar. Bunge. Oscar. Sí. Oscar Bunge, creo que Entonces, yo asistía. Creí que ibas a decir Héctor Agosti. ¿Qué? Héctor Agosti, o alguno de esos. No, bueno. No, Bunge sí, Bunge es un era muy más contemporáneo. La lección, yo no me acuerdo. Se impartía. Me acuerdo de Agosti, perfectamente. Se impartía en el edificio de Ciencias Económicas. Y yo llegaba. Los otros, todavía yo tenía la maña de que, como hacía un poco de química, pues andaba con gabacha. Yo atendía ahí en la oficina de posgrado con gabacha. Era una vieja costumbre de los químicos. Y entonces, yo llegaba y me acuerdo que creo que, si yo no me equivoco, Rafael Ángel Herro estaba en ese curso. Era más un curso de esos donde se matricula mucha gente que no tiene que llevarlo por ninguna razón. El asunto fue que yo noté que los timbres de ese edificio, cuando el cambio de recreo, duraban mucho, eran muy prolongados, y a mí me parecía eso como molesto, ¿no? Eso ya uno empieza a sentir molestia por todo. Entonces resulta que dije yo, voy a decir algo, pero antes tengo que saber cuánto dura, porque no va a llegar de bombeta a decir dura mucho. Entonces, en el momento que empezó a sonar el timbre, vuelvo a ver el reloj, empiezo a hacer el segundero, y en ese momento comienza un temblor. Y yo, seguí. Pero cuando llegué a 10 segundos, me paré y pegué la carrera porque ya eran 10 segundos y estaba para largo. Entonces todo el mundo se vino conmigo, todo el mundo estaba quieto. Pero 10 segundos es lo más que resiste uno sin alarmarse. Eso es lo que yo creo. Óyeme, todo el tiempo se lee lo mismo, sobre
el comienzo de la circunvalación norte y toda esa vaina, y dónde van a ubicar, no sé todavía, porque todavía están ahí, los del, ¿cómo se llama? El Triángulo de la Solidaridad. Y, ya le quitaron un cateto. Sí, bueno. Creo que ya quitaron una parte de Le quitaron un cateto. Sí, ya le quitaron una parte de los tuburios, creo. Bueno, pero yo cuando he tenido por obligación que venirme por la circunvalación, cuando regreso a la casa siempre me voy y me va muy bien. Pongo eso para que me identifique donde hay problemas. Waze. Sí, Waze. Es un Uber diferente. Sí. Es un Uber personalísimo. Sí. Pero entonces, cuando vengo para acá, encuentro un fenómeno que no entiendo cómo no se ha percatado el ministerio o quien esté a cargo de eso, de que se facilite la circunvalación. Incluyendo, en donde están construyendo eso, que lleva no sé cuántos años, no sé si va a terminar, en la esquina esa, donde está la venta esa de repuestos y tal. De ahí han hecho unas salidas muy buenas y vas perfectamente, y vas a una velocidad razonable. Cuando llegas a los Atillos, perdonen la expresión, se jodió el maricón. ¿Por qué? Porque hay 4 semáforos seguidos, ¿verdad? Y no se les ha ocurrido que tiene prioridad la circunvalación. Cuando prende en rojo y le da chance a los que salgan de los Atillos, es el mismo tiempo que el de la... Y es cuestión de ponerle menos tiempo a eso para darle prioridad a la circunvalación. Y no entiendo por qué no lo... Entonces ahí te pegas y... Semáforos que están muy bien coordinados son los de la Avenida Segunda, desde el San Juan de Dios hasta la Caja. Sí, van... Cuando uno entra en verde, ¡sham!, pasa uno recto. No, y van Pero cambiando. hay que decirle al gobierno de don Luis Guillermo que por lo ¿Qué le menos... decimos? Que por lo menos lance la idea, si no la lanzamos aquí nosotros, del segundo anillo y la circunvalación, que puede llevar el nombre de él cuando lo hagan dentro de unos 40 o 50 años. El nombre, ¿verdad? Que arranque allá por Desamparados, móntese allá por Alajuelita, le da la vuelta allá por Santana, subiendo ahí las montañitas, ¿verdad? Sube allá arriba yendo hacia San Antonio de Belón. Lo hicieron en Bogotá. Y siga por allá arriba hasta Rancho Redondo, por allá toda la parte de San Isidro de Heredia, todo eso. Pasa por la vuelta. Limón, por Punta Arenas. No, tanto no. Pero por allá le da la vuelta allá por el Paso de la Palma, arriba de Moravia. Sigue por ahí hasta la zona arriba de Ipiz, Guadalupe, Rancho Redondo, arriba de Tres Ríos. Es un buen círculo. Lo podrían llamar como en Venezuela, allá lo llaman la Cota 1000, que es una carretera que está a 1000 metros. Y aquí le podrían buscar la cota tal para ponerle la cota Luis Guillermo por todo lado, un segundo anillo de circunvalación, y después tiran radiales. La cuota Guille. Y después tiran radiales para conectarse, y eso resolvería problemas. Sí, porque ya esta circunvalación ya... Es que ni al llegar a los Atillos está jodido, ahí no avanza, se queda uno pegado ahí. No, pero también... pero además es una callecilla de 2 vías. Más adelante está el paso a nivel, el milenario, el paso a nivel milenario. ¿Cuál es? Este paso ancho, que dice que sí, todo van a durar construyéndolo tanto como las pirámides de Egipto. Qué horror, ¿no? Todos los días hacen algo nuevo, veo uno que están tapando una tubería que apareció, ¿cómo que apareció? Que no sabían que había una tubería. Entonces ya tienen que remendarla y ponerla y otra vez. Es que son arqueólogos, sí. Qué desastre. Pero sí, ¿cómo Entonces ha es durado? culpa del Departamento de Arqueología, la Escuela de Arqueología de la Universidad, que seguro llega a investigar ahí 3 meses para la obra. Para sacar eso es bonito cuando pasa, por ejemplo, con el metro de México. Ámsterdam. Y de México. No, el de Ámsterdam. Es que, póngase a pensar usted, un metro en Ámsterdam es submarino. Pero funciona claro. muy bien. Pues lo están haciendo. Sí, claro. Los canales. Claro. Y entonces hay claro una que el cosa submarino. portentosa. En primer lugar, lo están haciendo pasando por debajo de edificaciones, sin duda. Entonces, constantemente está una estación de bomberos completa disponible ahí por cualquier cosa.
Pero lo más extraordinario es que existen, conforme van avanzando, unos galerones con laboratorios de arqueología, con el montón de gente de los institutos de arqueología, recogiendo todas las piedritas que sacan y descubriendo cosas. Y un día estaba, casi me duermo, que quería quedarme ahí viendo una película donde se ve a la gente con guantes, todo bien, sacando las piedritas, y de pronto alguien descubre un pedacito de metal y empiezan a ver qué es, a averiguar qué es. Bolitas de cañón de como 6 centímetros de diámetro del año 1300, no sé qué. Y digo, yo quisiera estar ahí. Debe ser fascinante estar pescando esas cosas, porque imagínate lo que hay ahí en esa ciudad que ha existido desde que los hombres volaban, ¿verdad? Entonces, que es increíble. Esas cosas extraordinarias que las pueden hacer porque tienen plata, claro. Y también cuando hay una política de Estado de rescate, porque por ejemplo en México, cuando han hecho el metro en una ciudad, en el Distrito Federal, igual cuando van haciendo el hueco y se encuentran de pronto ahí las bases o pirámides ahí metidas, paran, si han tenido a veces que desviar unos cuantos metros la línea, y algunas estaciones de metro tienen ahí preservado, digamos, la riqueza arqueológica antigua. Sí, parte de eso descubrieron cuando se descubrió ese yacimiento arqueológico a la par de la catedral del Zócalo. De eso yo me acuerdo haber visitado México antes de eso y después cuando estaban empezando a descubrirlo, después ya ahora que ya está todo descubierto, pero sí, ya está pelado para que la gente pueda andar ahí encima, pero eso es una maravilla, digamos, poder tener como política de Estado ese cuidado, y que en ese caso empresas estatales que están trabajando en eso, si hubiera empresa privada de pronto hay que negociar para parar las obras unos cuantos días. Entiendo que cuando se hizo Intel, aquí en la zona esta del Cariari, ahí encontraron yacimientos muy importantes porque es una zona arqueológica muy rica, y hay una parte dentro de esa empresa que está con preservación de eso, como para resguardar históricamente esa presencia aborigen anterior, sí. Pero yo creo que hay algo atávico en uno, en la especie humana, porque uno se emociona de ver claro, cosas holandesas. No, es que es extraordinario cuando se encuentran, por ejemplo, un artefactito ahí que era algo que usaban para entretener a los niños. Una sonaja, un sí, cosas de ese tipo. Dice, mira qué belleza es poder rescatar eso, restaurarlo un poco y ver cómo era. Y encontrar entonces un poco, hacerse una idea de cómo vivía la gente de verdad, porque los historiadores no tenían tiempo de describir todo eso. Y ahora en 1320 hubo un incendio en Ámsterdam y entonces enterraron los escombros en un lugar y ahí aparecen pedazos. Pero es que Ámsterdam de veras es un milagro de ingeniería, porque está bajo el nivel del mar, ¿no? Y todo de hecho, para qué ir tan largo, dentro de unos 2000 años, cuando la gente vaya ahí a Río Azul, y entonces escarbe un poquillo, va a empezar a encontrar plásticos. Las cebillas de Vladimir de la Cruz. Un montón de cositas ahí que se van a entretener montones. Sí, claro. Una hebilla con el nombre de Vladimir de la Cruz. Porque uno ve ahora esa parte que parece un jardín, esa cosa linda ahí que se ve como un gran zacatal. Pero ahí dentro de 2000 o 3000 años nosotros de pronto puede haber un árbol ahí, un bosque, y a alguien se le ocurre escarbar y se empiezan a sorprender de lo que hay ahí. Ciertos lugares. Porque se pierde la memoria de que eso era un depósito de basura. Que son lindísimos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ciertos lugares, esa parte del río Celeste, por ejemplo, eso es una belleza. Es decir, vienen a mí me tocó llevar a 2 o 3 gringos, me metí en lo de la finca con unos socios. Pare, por favor, y se quedaban extasiados viendo, nunca vi, es que es celeste, no es un tenue color celeste, no, es algo increíble eso. ¿Y cuál es la explicación? Yo estaba ahí también, pero digamos, ¿cuál es la explicación? No sé, debe ser a mí me han dado una explicación físico-química, que es que el ingreso de aguas más ácidas o menos ácidas, ¿no? Si uno toma ese tipo de aguas, ¿qué podría pasar desde el punto de vista químico? Porque ese color lo dan
cristalitos de sílice que no. Sí. No te hacen nada. Sí, no son muy. Pero no se ha hecho tampoco un análisis como para saber si son mineralmente mejor que otras no aguas. sé. Yo sé que sí, que no, han hecho pruebas de con filtraciones y eso para determinar el diámetro de las particulitas y eso. En Venezuela hay un río que es negro. ¿Un qué? Negro. Sí, en lugar de sí, celeste es negro. Impresionante. En Colombia hay un río que camina por arriba. Ahí donde uno va ahí a los Quepuyos, esa parte así, esas montañas antiquísimas, ¿verdad? Ahí donde está la Catarata del Ángel. Ajá. Ese que hay en Irak. Ahí hay un río que es negro, pero negro, es una cosa impresionante. Estaba viendo en Irak uno que yo no sabía, a mí como quisiera uno tener como la posibilidad de volar así de brinco en brinco por el mundo para ver esas cosas. Hay un grupo de personas, ¿qué es en Irak? Sí, de personas en el desierto observando una corriente que va. Entonces, la primera corriente de agua o de arena. Ahora, espérate, es una corriente que, Sí, claro. que va, no se detiene. Y entonces de pronto uno de estos observadores, que lo hace a propósito para que saquen la película, se agacha y mete las manos en el agua y lo que trae es un puñado de arena. Es un flujo de arena pero anchísimo, que corre como un río. Claro, tiene que haber un declive ahí. Sí, claro. Pero también tiene que haber una fuente de arena fina en algún lugar interminable para que esté fluyendo ahí. Lo que uno ve es una corriente de arena. Y entonces yo me dio por preguntarme, ¿y si uno mete un bote ahí puede navegar por arriba abajo? Es como un chorro de lava frío. Exactamente, eso es. Y fino. Un chorro de lava frío. Sí, claro. Pero la arena, bueno, y cuando se acercan la cámara a la orilla se ven conforme se aleja uno de la corriente misma, las piedritas van creciendo en diámetro. Y claro, obviamente las más pesadas se van corriendo hacia la orilla de algún modo, ¿verdad? Algún mecanismo ahí funciona para... Pero dice uno, ¿cómo? A mí nunca me habían contado eso, que me iba a morir sin saber que había un río de arena. Y me da cólera, porque es como con el cuento de las ballenas en el Pacífico, que mis maestras nunca me contaron eso. ¿Qué cosa? Que había ballenas en Costa Rica. Eso es cierto, nunca nos contaron. No, de veras, jamás. No. Me decían que había bufeos, pero yo no sabía que los bufeos eran los delfines. Los delfines. Sí, pero uno los veía cuando uno iba ahí en el Golfo de Nicoya, cuando uno cruzaba de Punta Arenas a Jesús María, uno veía los bichillos ahí donde iban. Sí. Pero imagínate yo que a los 11 años me fui para Cuba. Si yo hubiera sabido que había ballenas en el Pacífico, lo que hubiera rajado con las ballenas de Costa Rica, y no me dieron ese chance. Claro. No me Yo no me acuerdo cómo se llama el lugar una vez que me fui yo por tierra, que por cierto todavía no habían construido la carretera. Y fue realmente algo heroico ese viaje de Bogotá a la costa. Y en un lugar donde dormimos, recuerdo, en una casa viejísima, Río Negro se llama. Y entonces una señora de esas también viejísima y antiquísima y con vestidos rarísimos, decía, aquí bailó don Simón Bolívar con tal y que cual. Bueno, nos contó toda una historia. Se bailó a Manuelita. Y dice, vengan para acá. Entonces vengan a un balconcillo que vean ese río. Digo, sí, ahí va el río. No ven nada raro. Y si va para arriba el agua. Es el único río en que la corriente va hacia arriba. Por un rato. Yo, no. Era un efecto visual. Un efecto visual. Pero clarísimo. Yo, de veras, pero ¿cómo es esa vaina? Entonces nos dice, vea, párese en este otro lado. Ahí se ve bien. Claro. Pero interesante. Río Negro se llama. Famosa el río que va cuesta arriba, le dicen allá. Que va a cuesta arriba. A propósito de los delfines, hay una cosa que ustedes que los delfines y las ballenas son evolutivamente muy cercanas a los hipopótamos.
Pero va a decir que no, pero ahí sí. Ya habíamos hablado de esto. Ya habías dicho algo de eso. Pero vos sabes que el delfín es idéntico. Claro, ya visto de cerca, un biólogo se da cuenta, a un pez, yo creo que es dorado, pero no estoy seguro. Es un pez que es idéntico al delfín, o el delfín idéntico a él. Entonces, los pescadores tienen dificultades para saber cuándo tienen que verse con uno con el otro, porque son idénticos, el hocico, todo. Porque la diferencia, lo que los diferencia es que el delfín, cuando nada, hace los movimientos iguales a los del caballo cuando trota. En cambio, el pez ese, cuando nada, hace los movimientos típicos de la serpiente cuando se arrastra. Digo yo, ¿cómo le van a pedir a esos pobres pescadores que respeten a los delfines si tienen que entrar en esa minuciosidad biológica? Es imposible, pero es curioso el carácter de mamífero del delfín se revela en eso, que dobla el espinazo como el caballo. El carajo vagabundo que tuvo tiempo para observar las dos cosas. ¿Cómo? Como el carajo vagabundo que tuvo tiempo de observar las dos cosas sí. como científico. Tiene que haber un vago que lo hizo. Claro, sentarse a observar esa carajada por meses, por semanas. Nosotros chiquillos en Limón, de acuerdo, había un sector pagado por la ahí universidad, ahora que están hablando contra las universidades. En los baños y en la zona donde estaba la compañía bananera, etcétera. Entonces recuerdo que nos decían, fíjense muy bien, si ustedes ven una aleta, fíjense muy bien, si hace ese movimiento no hay peligro. Si va recta, no se metan, porque es un tiburón. Y de veras, el delfín tiene la misma aleta. Solo, a veces, no se meten, pero normalmente hacen así. Y bueno, dicen que los tiburones no son tan agresivos. Yo no sé, pero yo prefiero no experimentarlo. Un día de estos alguien me explicaba a mí que incluso esas agresividades que se dan de tiburones con surfistas, por ejemplo, obedece a nada más a un criterio de visión del tiburón, que cuando ve un surfista ahí moviendo los dos brazos y las piernas encima de la tabla, lo que cree que es una tortuga, entonces se le tira creyendo que es una tortuga. Algo así. No, y muerden y se van, es decir, no se comen a la presa. El tiburón no se come la presa. Te arranca un brazo y el pedazo de brazo se queda ahí. Es decir, simplemente muerden. Carajo perverso, porque yo no sé, yo nunca he tenido... Si comiera por hambre está bien, pero pero no se lo comen. Ni siquiera por gula, por puro deporte lo hacen. No, es un jodedor, entonces. Le gusta andar mordiendo. Le gusta andar jodiendo. Con M. ¿Qué tirada? La tirada... No, yo no sé si no son tan agresivos o no. Y en Alajuela había una pareja en los viejos tiempos, yo creo que ya en Alajuela nadie se acuerda de ella, un matrimonio que los dos habían perdido una pierna en el mismo episodio con tiburón en Punta Arenas. Yo creo que en el mundo debe ser un caso. Y no se conocieron por la pierna perdida. No, la historia como me la contaba. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces andaban muy bien. No teníamos un apodo especial en Alajuela. No, en Alajuela hay la suficiente conmiseración como para poner el apodo por eso. Bueno.